Esa mujer robó mi collar de esmeraldas. El grito de doña Elena resonó como un trueno en el lujoso Salón de las Lomas, en el corazón de la Ciudad de México. El brazo de Sofía fue jalado con una fuerza brutal, y las uñas de su patrona se clavaron en su piel. 50 pares de ojos, fríos y juzgadores, se clavaron en ella, la humilde empleada. La música de cuerdas se detuvo abruptamente. Las copas de champán quedaron suspendidas en el aire. El mundo de Sofía, un mundo construido con el sudor de su frente para pagar las medicinas de su madre enferma, estaba a punto de hacerse añicos por una mentira tan brillante y cruel como las joyas que iluminaban la noche. Sofía apenas tuvo tiempo de soltar la bandeja de plata que cargaba antes de ser arrojada al centro de la sala. Cayó de rodillas sobre el frío mármol italiano y el silencio se volvió absoluto, ensordecedor. Los invitados, la élite de la sociedad mexicana, la miraban como si fuera una plaga. Vestidos de diseñador, trajes hechos a medida, fortunas enteras colgando de cuellos y orejas, y en medio de todo ese lujo estaba ella, con su sencillo uniforme azul marino, temblando. «Yo confié en esta vagabunda», escupió doña Elena, su rostro normalmente sereno, ahora deformado por una furia teatral. Apuntó un dedo tembloroso directamente a la cara de Sofía, que sentía las lágrimas quemando sus ojos. «Le di un trabajo. Le abrí las puertas de mi casa, y miren cómo me paga», continuó Elena, asegurándose de que cada rincón del salón escuchara su acusación. «Se robó el collar que mi difunto esposo me dio, una reliquia familiar invaluable». Sofía, paralizada por el shock y la humillación, apenas podía respirar. «Señora, yo no he robado nada», susurró, su voz rota por la incredulidad. «¿De qué está hablando?». Pero sus palabras se perdieron en el aire viciado de prejuicio. «No te hagas la inocente conmigo», gritó Elena, disfrutando visiblemente del espectáculo, del poder que ejercía sobre la joven indefensa. Doña Elena se giró hacia sus invitados, adoptando un aire de víctima trágica. «La gente pobre es toda igual», sentenció, su voz goteando desprecio. «Uno les da la mano y se toman el brazo. Ven algo brillante y no pueden resistir la tentación de tomarlo». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Sofía, pero no eran solo de miedo, eran lágrimas de rabia. Una rabia profunda y fría que nunca antes había sentido. «Usted no puede acusarme sin pruebas, señora», dijo Sofía, tratando de mantener la voz. «¡Ey, firme! Yo jamás he robado nada en mi vida». Pero era inútil. La sentencia ya había sido dictada. Ella era la empleada, la pobre, la culpable obvia. Sofía solo tenía 23 años. Había llegado a esa mansión de las Lomas buscando una oportunidad, huyendo de las deudas que amenazaban con dejar a su madre sin tratamiento médico. Durante 3 meses había trabajado sin descanso. Se levantaba a las 4 de la mañana, tomaba 2 autobuses atestados y limpiaba cada rincón de esa casa, gigantesca. Lo hacía por necesidad, por su madre, pero también había encontrado algo inesperado en ese lugar frío y lujoso. Había encontrado un propósito en el cuidado de Mateo, el pequeño hijo de su patrón, Alejandro. El niño de 6 años vivía en un silencio profundo, diagnosticado con autismo severo. Mateo no hablaba con nadie, no miraba a los ojos de nadie. Las fiestas, los ruidos fuertes, cualquier cambio en su rutina, lo sumían en crisis aterradoras. Pero con Sofía todo era diferente. Ella le cantaba en voz baja mientras limpiaba su habitación, le leía cuentos que él parecía escuchar, y la semana pasada por primera vez Mateo le había sonreído. Un gesto pequeño, casi imperceptible, que había llenado el corazón de Sofía de un amor inmenso, y ahora todo eso estaba siendo destruido. «¡Revísenla!», ordenó Elena a los 2 guardias de seguridad privados, que se acercaron a Sofía con rostros impasibles. «Ahora mismo, delante de todos».
Esto es una humillación. No tienen derecho, gritó Sofía, intentando retroceder, pero los hombres eran mucho más fuertes. La sujetaron bruscamente. Frente a 50 personas de la alta sociedad de la Ciudad de México, Sofía fue obligada a vaciar los bolsillos de su uniforme. Un pañuelo usado, un billete de 20 pesos, una liga para el cabello. Nada. «¡Abran su bolso!», exigió Elena. Sofía, llorando abiertamente, abrió su vieja mochila. Un celular con la pantalla rota, una cartera desgastada con algunas monedas, una foto de su madre y un pequeño paquete de galletas que siempre guardaba para Mateo. No había rastro de ningún collar. Seguro lo escondió en su cuarto. Intervino Isabel, la hija de doña Elena. Tenía 28 años, un vestido rojo carísimo y una mirada de víbora. Disfrutaba cada segundo de la humillación de Sofía. «Vayan a su cuarto y revuelvan todo. Yo no escondí nada, se lo juro por Dios. Soy inocente», suplicó Sofía, su voz quebrándose. Fue en ese preciso instante cuando Alejandro, el patrón, apareció. Bajaba las escaleras corriendo, confundido por el silencio sepulcral en medio de su fiesta. Alejandro Montero, 35 años, viudo desde hacía 2, empresario. Vivía en la mansión de su suegra, doña Elena, porque dependía del dinero de ella para pagar los costosos tratamientos de su hijo. «Mamá Elena, ¿qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro, su mirada yendo de su suegra furiosa a Sofía, que estaba arrodillada en el suelo llorando. «¿Lo que pasa, Alejandro?», exclamó. «Elena, es que esta ladrona que tanto defiendes nos ha robado. Mi collar de $200,000 desapareció y ella es la única que entra a mi habitación». Alejandro miró a Sofía y en sus ojos ella no vio confianza. Vio duda, vio miedo, y eso le dolió más que la acusación. El corazón de Sofía se partió en 1000 pedazos, porque solo unas horas antes algo mágico había ocurrido entre ellos, algo que ahora entendía que había sido el detonante de todo este odio. Esa misma noche, durante la cena, Mateo había tenido una de sus peores crisis. Los murmullos de los invitados, la música, todo había sido demasiado. El niño gritaba, se tapaba los oídos y se golpeaba la cabeza contra el suelo. Nadie podía calmarlo, ni Alejandro ni su abuela. Fue Sofía quien subió corriendo desde la cocina. Se arrodilló frente a Mateo, ignorando a todos los demás, y comenzó a cantar. Era una canción de cuna simple, una que solo ellos dos conocían. Mateo dejó de gritar, la miró y se arrojó a sus brazos, llorando desconsoladamente. Alejandro se había quedado inmóvil, observando la escena con una gratitud y una admiración que no pudo ocultar. Cuando Sofía levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los de él, y una conexión silenciosa, profunda e innegable, había surgido entre ellos. Fue en ese momento, viendo la mirada de su yerno posada en la empleada, que doña Elena decidió destruir a Sofía. «¡Llamen a la policía!», gritó Elena, trayendo a todos de vuelta al presente horrible. «Mamá Elena, espera», intentó intervenir Alejandro. «No puedes acusar a Sofía sin estar segura». «Estoy completamente segura», replicó Elena, clavando sus ojos fríos en su yerno. «Y si no estás de acuerdo, Alejandro, es tu problema. Esta es mi casa. El dinero que paga el tratamiento de tu hijo es mío. Así que tú te callas». Alejandro palideció. Sofía vio cómo su mandíbula se tensaba, cómo abría la boca para defenderla y cómo la volvía a cerrar derrotado. Estaba atrapado. Dependía de Elena y ella lo sabía. Sofía lo entendió todo. La acusación no era por un collar, era por celos. «Usted está haciendo esto porque tiene celos», dijo Sofía, poniéndose de pie con una dignidad recién encontrada. «Porque Mateo me quiere, porque el señor Alejandro...» «¡Cállate!», rugió Elena avanzando hacia ella. «¿Tú? Una simple sirvienta. ¿Crees que puedes venir aquí y robarte a mi familia? No eres nadie».
Elena sacó su teléfono. «Hola, policía. Quiero reportar un robo en mi residencia de Las Lomas». Los siguientes 20 minutos fueron una tortura. Los invitados susurraban, observando a Sofía como si fuera un animal enjaulado. Los guardias la flanqueaban, impidiéndole moverse. Isabel, la hija de Elena, tenía una sonrisita satisfecha. Disfrutaba el espectáculo. Sofía bajó la mirada, derrotada, y fue entonces cuando vio algo pequeño y brillante en el suelo de mármol, cerca del pie de una silla, parcialmente oculto por una cortina. Era un arete de perla con un pequeño diamante. Sofía lo reconoció de inmediato. Lo había visto esa misma tarde en la oreja de Isabel. Intentó estirarse discretamente para alcanzarlo, pero uno de los guardias la empujó bruscamente. «Quédate quieta». En ese momento, 2 policías entraron a la mansión, sus botas resonando en el silencio. «Buenas noches. ¿Quién reportó el robo?», preguntó el oficial más viejo, con aire cansado. Elena se adelantó, fingiendo un llanto desconsolado. «Fui yo, oficial. Esta mujer», dijo señalando a Sofía, «ha trabajado aquí 3 meses y hoy robó un collar familiar de valor incalculable». El policía miró a Sofía. «¿Tiene algo que declarar, señorita?». «Yo no robé nada», dijo Sofía, su voz temblando pero firme. «Me están acusando sin una sola prueba». «Ya la revisamos, oficial», dijo el guardia de seguridad. «No encontramos nada». «¿Por qué lo escondió?», insistió Elena. «Revisen su cuarto. Tiene un pequeño cuarto de servicio en la parte trasera». El estómago de Sofía se revolvió. Iban a invadir su único espacio privado. Iban a tocar sus pocas pertenencias, las fotos de su madre, los dibujos que Mateo le había hecho. Fueron todos. Los policías, Elena, Isabel, Alejandro en silencio, e incluso algunos invitados curiosos que querían ver el final del drama. El cuarto era minúsculo, apenas una cama y un armario viejo. En 15 minutos, los policías lo habían puesto todo patas arriba. Abrieron cajones, sacudieron ropa, miraron bajo el colchón. «No hay nada aquí, señora», dijo el oficial mayor a Elena con un dejo de fastidio. Ya había visto esta escena antes, patrona rica acusando a empleada pobre. «Entonces lo escondió en otro lugar, tuvo todo el día», gritaba Elena, empezando a sonar desesperada. El policía suspiró. «Señora, puede levantar un acta en la delegación, pero sin pruebas, sin el objeto robado, no podemos detenerla». Elena, roja de furia, se volvió hacia Sofía. «Quiero que te largues de mi casa ahora mismo. Estás despedida». «Tome sus cosas y retírese, señorita», dijo. El policía. Sofía sintió que se rompía por dentro, pero se negó a llorar frente a ellos. Con manos temblorosas, metió su ropa en una bolsa de plástico, sus fotos, el dibujo de Mateo. «Yo no robé nada», dijo mirando a Elena a los ojos. «Y un día, la verdad va a salir a la luz». «Largo de aquí antes de que te demande por difamación también», escupió Isabel. Sofía caminó con la cabeza en alto atravesando el salón. Los invitados se apartaban de ella como si tuviera una enfermedad contagiosa. Cuando pasó junto a Alejandro, él abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero ¿qué podía decir? Sofía simplemente negó con la cabeza. No había nada que decir. Estaba sola. Estaba a punto de cruzar la enorme puerta principal, a punto de salir a la fría noche de la ciudad, cuando lo oyó. Un grito agudo, desesperado, que le heló la sangre y le detuvo el corazón. «Mateo». Sofía se giró. El niño estaba en lo alto de la escalera, en pijama, con el cabello revuelto. Se había despertado por el escándalo. Sus ojos normalmente vacíos, ahora buscaban frenéticamente hasta que la vieron. Vieron a Sofía, con su bolsa en la mano, a punto de irse. Y algo dentro de Mateo se rompió. Comenzó a gritar, no palabras, sino sonidos de pura agonía. Bajó la escalera corriendo,
tropezando con sus propios pies, y corrió directo hacia la pared, golpeando su cabeza contra el mármol con fuerza. «¡Mateo, no!», gritó Alejandro corriendo hacia él, pero el niño estaba fuera de control. Se golpeaba una y otra vez, tan fuerte que la sangre comenzó a brotar de su frente. «¡Hagan algo!», gritaba Elena. «¡Llamen al doctor!». Alejandro intentó sujetar a su hijo, pero Mateo se debatía con una fuerza increíble, arañando a su padre, golpeándolo. «Hijo, para, por favor, te vas a lastimar». Sofía soltó su bolsa y dio un paso hacia él, pero el guardia la bloqueó. «Usted ya no trabaja aquí». «Pero se está matando», gritó ella desesperada. Y entonces Mateo se detuvo. Giró su cabeza ensangrentada. Miró directamente a Sofía, que estaba siendo retenida por los guardias, y extendió sus bracitos hacia ella. Y habló. No fue una palabra clara, fue un sonido gutural, una sílaba cargada de todo su dolor. «Ma». El mundo se detuvo por segunda vez esa noche. Alejandro soltó a Mateo en shock. El niño, viendo que su padre lo soltaba, intentó correr hacia Sofía, pero Alejandro lo interceptó. «No, hijo, no puedes». Y esa fue la gota que derramó el vaso. Mateo colapsó. Su pequeño cuerpo se puso rígido, sus ojos se voltearon y comenzó a convulsionar allí mismo en el suelo de mármol. «¡Dios mío, Mateo!», gritó Alejandro aterrado mientras ponía a su hijo de lado. «¡Llamen a una ambulancia, rápido!». En medio del caos, de los invitados gritando y Elena llorando, Sofía se soltó del guardia con un empujón y corrió hacia el niño. Se arrodilló a su lado, ignorando la sangre, ignorando todo, y tomó su pequeña mano. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí», le susurró, cantando su canción de cuna entre sollozos, y lentamente, muy lentamente, la convulsión comenzó a ceder. Mateo abrió los ojos, la miró y se desmayó, exhausto. El médico privado de la familia llegó en 10 minutos. Examinó a Mateo, le administró un sedante y limpió la herida de su frente. Tuvo una crisis convulsiva inducida por estrés emocional extremo, dijo el doctor, mirando a Alejandro con severidad. «¿Qué demonios pasó aquí?». Alejandro no miró al doctor, miró a Sofía, que seguía en el suelo, aferrada a la mano, inconsciente de su hijo, negándose a soltarlo. «Cometí el peor error de mi vida», dijo Alejandro, su voz quebrándose por la culpa. «Alejandro, no seas ridículo, el niño», comenzó Elena. «Cállate, Elena», explotó Alejandro. Fue la primera vez que Sofía lo oía gritarle a su suegra. «Mi hijo casi muere. Acaba de intentar hablar por primera vez en su vida y fue para llamarla a ella. Y tú la echaste de esta casa por una acusación que no puedes probar». «Yo sé que fue ella», insistió Elena, pero su voz flaqueaba. «Tú no sabes nada», rugió Alejandro temblando de rabia. «¿Dónde están las grabaciones de las cámaras de seguridad? Muéstramelas, prueba que fue ella». Hubo un silencio, solo un segundo, pero Sofía lo vio. Vio el pánico cruzar los ojos de Elena. «Las cámaras estaban apagadas hoy», dijo Elena, demasiado rápido. «Estaban en mantenimiento». Alejandro la miró como si la viera por primera vez. «Estás mintiendo». Elena, furiosa por ser descubierta, se irguió. «No voy a tolerar estas acusaciones en mi propia casa». Dio media vuelta y subió las escaleras con Isabel pisándole los talones. Alejandro se arrodilló frente a Sofía. «Perdóname», susurró, su rostro bañado en lágrimas de arrepentimiento. «Perdóname por dudar de ti». Sofía se secó las lágrimas. «Cuide bien de Mateo». Se levantó para irse. «No te vayas», la detuvo él. «Por favor, no te vayas. Él te necesita. Su suegra no me dejará volver». «Entonces nos vamos nosotros», dijo Alejandro con una firmeza que Sofía no conocía. «Conseguiré el dinero para su tratamiento de otra forma, pero no voy a permitir que esa mujer siga controlando mi vida y destruyendo a mi hijo». La miró con una intensidad que la hizo temblar. «Tú eres especial, Sofía.
para Mateo y para mí. La conexión que habían sentido horas antes regresó, más fuerte que nunca. Pero Sofía se apartó. Tengo que irme. Tomó su bolsa y salió por la puerta principal. Esta vez, nadie la detuvo. Eran las 2 de la mañana y Sofía estaba en una parada de autobús en una avenida desierta cuando un auto de lujo frenó frente a ella. Era Alejandro. «Déjame llevarte a casa. Es peligroso». Sofía, agotada, aceptó. El viaje fue en silencio al principio, ambos perdidos en la locura de esa noche. «¿Cómo está él?», preguntó Sofía en voz baja. «Dormido. El médico dijo que estará bien físicamente, pero emocionalmente». Alejandro respiró hondo. Dijo que esto podría causarle una regresión terrible. Detuvo el auto frente al humilde edificio de apartamentos de Sofía, en una colonia popular. «Siento mucho lo que pasó. Fui un cobarde. Debí defenderte desde el primer segundo. Tenía miedo de perder su dinero, de no poder pagar el tratamiento de Mateo». Sacó un sobre del auto. «Esto es tu pago de 3 meses. Sé que no compensa la humillación, pero no puedo aceptarlo. Por favor, lo mereces, y voy a descubrir la verdad sobre ese collar. Te lo juro». Sofía tomó el sobre. Era suficiente dinero para los medicamentos de su madre por varios meses. «Gracias», susurró. Alejandro tomó su mano. «No te desaparezcas, Sofía. No dejes que esto nos separe, porque yo no voy a renunciar a ti». Ella salió del auto, confundida y con el corazón acelerado. Mientras él se alejaba, Sofía miró al suelo y vio algo brillar bajo la luz de la farola, justo donde se había bajado del auto. Se agachó. Era el arete de perla y diamante de Isabel. Debió caerse del auto de Alejandro. Lo apretó en su mano. La rabia volvió, pero esta vez era una rabia fría, determinada. Si Isabel había perdido esto, ella era la clave. Quizás ella era la verdadera ladrona. Las siguientes 4 semanas fueron un infierno para todos. Sofía buscó trabajo desesperadamente, pero la noticia de la empleada ladrona de las lomas se había esparcido como pólvora. Nadie quería contratarla. El dinero que Alejandro le dio se estaba acabando rápidamente entre la renta y las medicinas de su madre. Tuvo que aceptar trabajos de limpieza por día, pagados miserablemente, trabajando hasta la madrugada. Estaba agotada, pero más le dolía el corazón al pensar en Mateo. Se preguntaba cada día cómo estaría, si la extrañaba, si había vuelto a intentar hablar. Para Alejandro, la vida se había vuelto una pesadilla. Cumplió su palabra y se mudó de la mansión de Elena esa misma semana. Alquiló un pequeño departamento en la colonia Roma, algo que apenas podía pagar. Elena, furiosa, le cortó todo acceso a su fortuna. Alejandro tuvo que vender su auto de lujo, sus relojes, y tomar un préstamo bancario con intereses altísimos para cubrir la primera mensualidad de la clínica de Mateo. Trabajaba día y noche, haciendo consultorías extra, pero apenas le alcanzaba. Y lo peor era que estaba perdiendo a su hijo. El doctor Santos fue a visitar a Mateo al nuevo departamento y su diagnóstico fue devastador. «Alejandro, necesito ser honesto contigo. Mateo ha perdido 4 kilos en un mes. No está comiendo, no duerme. Las crisis son más frecuentes y violentas que nunca. Nunca lo había visto tan mal». Alejandro, con ojeras profundas y la barba crecida, sentía que se ahogaba. «He contratado a 4 enfermeras especializadas. Ninguna dura más de un día. Él las golpea, las muerde, se lastima a sí mismo. No deja que nadie se le acerque». El doctor suspiró. «Sabemos lo que él necesita, Alejandro. O mejor dicho, ¿a quién necesita? La he buscado, doctor, se lo juro. Fui a su casa 3 veces, pero su madre me dijo que estaba trabajando y no sabía». «¿En dónde?», dijo Alejandro desesperado. «Entonces, si no puedes encontrarla», dijo el médico con pesar, «recomiendo seriamente que consideres la internación. Hay una clínica especializada en Cuernavaca». «¡No!», saltó Alejandro.
No voy a internar a mi hijo en un psiquiátrico. Tiene 6 años. Alejandro, si sigue así, terminará en el hospital por desnutrición o por una herida grave. Piénsalo. Cuando el médico se fue, Alejandro se sintió completamente derrotado. Su celular sonó. Era Elena. Ya te diste cuenta de que no puedes solo, ¿verdad? Vuelve a casa, Alejandro. Yo te perdono. Le daremos a mi nieto el tratamiento que merece. Él colgó. Prefería morir antes que volver. Pero tal vez ella tenía razón. Tal vez él no podía solo. Un sábado por la tarde, Sofía estaba en el parque hundido. Había conseguido un trabajo temporal cuidando a otro niño con autismo, Pedrito. El pago era mínimo, pero le permitía estar al aire libre. Estaba empujando a Pedrito en el columpio, perdida en sus pensamientos cuando escuchó un sonido. No fue un grito, fue un chillido agudo, uno que reconoció al instante y que le paralizó el corazón. Giró la cabeza y lo vio. Al otro lado del parque estaba Mateo. Estaba con una mujer de uniforme blanco, una enfermera, pero no la miraba a ella. Miraba a Sofía. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. «Mateo, no», intentó detenerlo la enfermera, pero fue demasiado tarde. Mateo salió corriendo. Corrió como nunca antes lo había hecho, tropezando, cayendo sobre el césped, levantándose y siguiendo, con una desesperación que partía el alma. Cruzó el parque entero, empujando a otros niños, y se arrojó a los brazos de Sofía con tanta fuerza que ambos cayeron al suelo. Sofía sintió el impacto, sintió los bracitos delgados de Mateo aferrándose a su cuello como si su vida dependiera de ello, y rompió a llorar. Lloraba por él, por ella, por todo el dolor y la injusticia. «Mi amor, mi príncipe, estoy aquí», repetía Sofía, besando su cabeza, sintiendo lo delgado que estaba, sintiendo cómo temblaba. Mateo lloraba también, con sollozos profundos que sacudían su pequeño cuerpo, y entonces levantó su rostro, la miró a los ojos y lo dijo. «Ma, Sofi». Fue claro, fue un milagro. Sofía se quedó sin aliento. «Mateo», apareció Alejandro corriendo sin aliento. Se había detenido a comprar un agua y vio a su hijo escapar. Cuando llegó y vio a Sofía en el suelo abrazando a su hijo, se quedó paralizado. Parecía un fantasma, más delgado, con la ropa arrugada, envejecido 10 años en un mes. «Sofía», susurró, como si viera una aparición. «Te he estado buscando por todas partes». Se arrodilló lentamente, con miedo de romper el momento. «Él está muy mal, Sofía, terriblemente mal. Los médicos quieren internarlo. Estoy solo, estoy endeudado, estoy perdiéndolo». La desesperación en su voz era palpable. Sofía no sabía qué decir. Seguía abrazando a Mateo, que se negaba a soltarla. «Vuelve con nosotros», suplicó. Alejandro tomándole la mano. «Por favor, no como empleada, como su cuidadora, como lo que sea. Te pagaré el doble, el triple, venderé lo que me queda, pero él te necesita. Yo te necesito». Sofía miró al niño en sus brazos, que había dejado de llorar y ahora la miraba con una adoración infinita. Miró a este hombre roto frente a ella y supo que su lucha no había terminado. «Regreso», dijo en voz baja, «pero no por el dinero. Regreso por él». Alejandro cerró los ojos y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. «Gracias, Sofía, gracias». Y Mateo, al oír su respuesta, sonrió. Una sonrisa verdadera, luminosa, que no había mostrado en 4 semanas. Por primera vez había esperanza. 3 días después, Sofía llegó al departamento de Alejandro. Era un lugar modesto pero limpio. Alejandro la recibió en la puerta, visiblemente nervioso. «Mateo está durmiendo», dijo con una sonrisa cansada pero real. «Es la primera vez que duerme toda la noche desde que te fuiste. Creo que sabía que vendrías hoy». Sofía entró al cuarto de Mateo. El niño dormía profundamente.
abrazado al osito de peluche que ella le había regalado meses atrás. Se quedó mirándolo, prometiéndose a sí misma que nunca más dejaría que nadie los separara. «Hice café», dijo Alejandro detrás de ella. «Necesitamos hablar». Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. «Quiero que las cosas sean claras», empezó él, sus manos temblando ligeramente. «Tú no eres una empleada aquí. Eres la cuidadora de Mateo, pero eres más que eso. Eres parte de esta familia. Mi suegra sabe que te encontré. Llama todos los días. Amenaza con demandarme, con quitarme al niño. Pero ya no le tengo miedo. Cuando me fui de esa casa, me di cuenta de que prefiero ser libre y luchar que vivir en una jaula de oro. Aquí somos libres, Sofía». Él tomó su mano sobre la mesa. El contacto fue cálido, eléctrico. «Yo también los extrañé», admitió ella, sintiendo su corazón acelerarse. Los días siguientes fueron una lenta reconstrucción. Sofía se mudó a la segunda habitación del departamento. Poco a poco, con paciencia y amor infinito, Mateo comenzó a regresar. Volvió a comer. Las crisis disminuyeron, y aunque seguía sin hablar mucho, hacía sonidos, señalaba cosas y sonreía. Sonreía mucho. Alejandro trabajaba desde casa tanto como podía, solo para estar cerca de ellos. Se convirtieron en una rutina, se convirtieron en un hogar. Una noche, mientras Sofía cocinaba y Alejandro la ayudaba a picar verduras, con Mateo jugando en la sala, él rompió el silencio. «Esto se siente bien. Nosotros tres. Se siente como un hogar. No había sentido esto en años». Sofía sintió que se le nublaban los ojos. «Yo también». Alejandro se acercó lentamente. Dejó el cuchillo y la miró. «Sofía, sé que todo ha sido muy rápido y muy complicado, pero necesito que sepas, me estoy enamorando de ti. O tal vez ya lo estoy. Solo sé que cuando te fuiste, una parte de mí se fue contigo». Ella levantó la mano y tocó su rostro, sintiendo la barba de varios días. Él se inclinó y sus labios estaban a punto de tocarse cuando Mateo entró corriendo a la cocina, sosteniendo un dibujo. «Papá, Sofi, familia». Había dibujado a los tres, tomados de la mano. Alejandro y Sofía se separaron, riendo nerviosamente, y abrazaron al niño. En ese abrazo grupal, Sofía supo que lucharía por ellos, pero también supo que necesitaba limpiar su nombre. No podía dormir. La imagen de doña Elena acusándola la atormentaba, y el arete de Isabel que guardaba en una cajita le quemaba. Tenía que hacer algo. Una tarde, mientras Alejandro estaba en una reunión y Mateo tomaba una siesta, Sofía tomó una decisión. Llamó al número de la mansión que aún recordaba, esperando que contestara alguien que no fuera Elena. Tuvo suerte. «Residencia Montero, habla Carmen», dijo la voz de la gobernanta. «Carmen, soy yo, Sofía». Hubo un silencio al otro lado. «Niña, qué gusto oírte. ¿Estás bien? Oímos lo que pasó, lo de Mateo». «Estoy bien, Carmen, estoy con ellos, pero necesito tu ayuda. Necesito que me digas la verdad sobre esa noche». Carmen bajó la voz. «No puedo hablar por aquí, niña. La señora Elena revisa todo, pero lo que sospechas es verdad». El corazón de Sofía dio un vuelco. «Isabel está ahogada en deudas, deudas de juego, cientos de miles de pesos. La señora Elena la ha estado cubriendo por años, pero esta vez fue demasiado lejos. Yo la vi salir del cuarto de la patrona esa tarde. Estaba pálida, nerviosa, y encontré esto en su bote de basura 2 días después. Carmen le envió una foto a su celular. Era un recibo de una casa de empeño de lujo. La descripción: collar de esmeraldas y diamantes. La fecha: el día de la fiesta. Sofía sintió que la sangre le hervía. «Carmen, las cámaras de seguridad. Elena dijo que estaban en mantenimiento». «Mentira», siseó Carmen. «Ella misma las mandó a apagar, pero el técnico que las instaló es mi sobrino. Él me dijo que aunque las borren, los archivos quedan en el disco duro central por 30 días.
Quedan 5 días antes de que se borren para siempre. Carmen, necesito acceso a ese sistema. Es imposible. Está en el despacho de la señora, bajo llave. No, dijo Sofía. Necesito que tu sobrino me dé acceso remoto. Dile que le pagaré. No te preocupes por el pago, niña. Él lo hará. Lo que te hicieron no tiene nombre. Esa noche, Sofía le contó todo a Alejandro. Le mostró el recibo del empeño. Le habló del sobrino de Carmen. Alejandro, que hasta ese momento solo tenía sospechas, ahora tenía una furia fría. Van a pagar por esto. Van a pagar por cada lágrima de Mateo y por cada segundo de tu humillación. Al día siguiente, el sobrino de Carmen, un joven genio de la informática llamado Javier, llamó a Sofía. «Listo, estoy dentro del sistema. Tomará unas horas recuperar los archivos borrados del día de la fiesta, pero los tendré. Doña Elena fue torpe, solo hizo un borrado simple». Esperaron 4 horas, las más largas de sus vidas. Finalmente, el correo llegó. Un archivo de video. Alejandro le dio play, y allí estaba, la cámara del pasillo. Vieron a Isabel entrar al cuarto de Elena. Minutos después, la cámara del despacho grabó a Elena descubriendo el robo en su caja fuerte. Luego, Elena confrontando a Isabel. No había audio, pero la gesticulación era clara. Isabel llorando, Elena abofeteándola. Y entonces, la peor parte. Vieron a Elena ir al panel de control y apagar manualmente el sistema, justo 30 minutos antes de que comenzara la fiesta. Ella lo planeó todo, susurró Alejandro, pálido. Sabía que Isabel lo había robado y decidió usarte como chivo expiatorio para protegerla y para alejarte de mí. «Tenemos la prueba», dijo Sofía, sintiendo un peso enorme quitarse de sus hombros. «¿Ahora qué hacemos?» «Vamos a la policía», dijo Alejandro. «No», lo detuvo Sofía. «Si vamos a la policía, Isabel irá a la cárcel, pero Elena usará a sus abogados para librarse. Y la humillación pública, eso no se arreglará en un juzgado. Ella me humilló en público, debe disculparse en público». Alejandro entendió. Tenían un arma mucho más poderosa que la policía. Tenían la verdad. Decidieron confrontarla. Al día siguiente, dejaron a Mateo con una vecina y condujeron a las lomas. No usaron el auto viejo. Tomaron un taxi para no ser reconocidos. Carmen les abrió la puerta de servicio. La señora está en el despacho, furiosa porque la empresa le está cortando los fondos por las deudas de Isabel. Entraron sin anunciarse. Elena estaba al teléfono gritando. Cuando los vio, se quedó helada. «¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Largo! ¡Seguridad!» «No se moleste en llamar, doña Elena», dijo Alejandro tranquilo, poniendo su laptop sobre el escritorio de caoba. «Creo que querrá ver esto». Alejandro giró la laptop y le dio play al video. Mostró la confrontación entre Elena e Isabel. Luego, la escena de Elena apagando las cámaras. El rostro de Elena pasó del rojo de la furia al blanco del pánico. Sestak derrumbó en su silla. Usted no puede...» «Lo planeó todo», dijo Sofía, su voz temblando de rabia contenida. «Sabía que su hija era la ladrona y prefirió destruirme a mí, a una inocente, antes que manchar el nombre de su familia. Hizo que mi vida fuera un infierno. Hizo que Mateo casi muriera». Elena intentó recuperar la compostura. El miedo se convirtió en odio. «¿Y qué? ¿Qué van a hacer? ¿Ir a la policía?» «Mi hija no irá a la cárcel, los destruiré. Tengo los mejores abogados». «No, queremos a la policía», dijo Alejandro. «Queremos algo mucho más simple. Queremos una disculpa pública. Va a convocar a los mismos 50 invitados de esa noche y frente a todos va a limpiar el nombre de Sofía y va a confesar que usted y su hija planearon todo». Elena soltó una carcajada. «¿Están locos? Jamás arruinaría mi reputación». «Esa reputación ya está en juego», dijo Sofía. «Porque si no lo hace, este video no irá a la policía. Irá a los medios, a los portales de noticias,
a las redes sociales. Y no solo mostraremos el robo, mostraremos el recibo de la casa de empeño, mostraremos cómo su hija ha estado desfalcando a la familia por años. Elena palideció de nuevo. Eso la destruiría no solo socialmente, sino también con los socios de la empresa. Está bien, siseó derrotada. Haré lo que piden, pero esto no se quedará así. No, no lo hará, dijo Alejandro. Pero antes de irnos, hay algo más. Alejandro sacó su celular y marcó un número. Doctor Santos, ¿cómo está? Habla Alejandro Montero. Sí, estoy aquí en la mansión de mi suegra, y ella tiene algo muy importante que decirle sobre el bienestar de Mateo. Le pasó el teléfono a Elena. Ella lo miró con odio, pero lo tomó. Doctor, sí, soy Elena. Quería informarle que retiro cualquier intención de pelear por la custodia de Mateo. Entiendo que su lugar está con su padre y con Sofía. Cuando colgaron, Alejandro y Sofía salieron de la mansión. No se sentían victoriosos, solo agotados. La guerra había terminado, pero la batalla final estaba por llegar. La cena de aclaración fue programada para el siguiente sábado. Elena, obligada, llamó a cada uno de los invitados. La curiosidad y el morbo eran tan grandes que nadie faltó. La atmósfera en el salón era idéntica a la de aquella noche, pero esta vez Sofía no entró por la puerta de servicio. Entró por la puerta principal, del brazo de Alejandro. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que Alejandro le había comprado. Ya no era la empleada, era la invitada de honor. Elena estaba de pie junto a la chimenea, pálida pero erguida, con Isabel a su lado, que no paraba de llorar en silencio. Cuando todos estuvieron presentes, Alejandro pidió silencio. Nos hemos reunido esta noche porque hace un mes, en este mismo salón, se cometió una terrible injusticia. Sofía Reyes fue acusada de un robo que no cometió. Los murmullos llenaron la sala. Y ahora, la persona responsable de esa acusación y la verdadera culpable les van a contar la verdad. Todas las miradas se posaron en Elena. Ella tragó saliva, sus manos temblando. Miró a los rostros de sus amigos, de la gente que la admiraba, y su orgullo se hizo pedazos. Yo, comenzó, su voz apenas un susurro. Yo mentí. Acusé a Sofía falsamente, continuó Elena, su voz ganando una fuerza temblorosa. El collar lo tomó mi hija Isabel. Isabel sollozó más fuerte. Mi hija tiene un problema, una enfermedad, y yo, en mi desesperación por protegerla, culpé a la persona más vulnerable. Culpé a Sofía. La confesión cayó como una bomba. Los invitados jadearon, algunos la miraban con horror, otros con desprecio. Lo que le hice a Sofía, la humillación a la que la sometí, fue imperdonable. Y por eso, frente a todos ustedes que fueron testigos de mi crueldad, le pido perdón. Sofía la miró. No había triunfo en su rostro, solo una profunda tristeza. Vio a una mujer rota, una madre que había destruido a otra persona por salvar a su hija. Y yo, dijo Isabel, dando un paso al frente, yo fui la cobarde que dejó que culparan a una inocente por mi error. Yo robé el collar y estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias. Esa noche, el nombre de Sofía quedó limpio. Mientras salían de la mansión, dejando atrás el escándalo y las miradas conmocionadas, Sofía respiró el aire de la noche como si fuera la primera vez. Estaba libre, pero la historia no terminó ahí. El escándalo fue tan grande que se filtró a la prensa. Un invitado anónimo contó todo a un columnista de sociales. Al día siguiente, el titular era «El fraude de las Lomas, heredera roba y culpan a empleada». La noticia explotó. Los socios de la empresa familiar, furiosos por la publicidad negativa y el descubrimiento del desfalco de Isabel, convocaron una junta de emergencia.
expulsaron a Elena del consejo directivo y la obligaron a vender sus acciones para cubrir el dinero que Isabel había robado, bajo amenaza de un proceso penal. Elena lo perdió todo: su poder, su estatus y su fortuna. Meses después, la vida de Alejandro, Sofía y Mateo era completamente diferente. Con el dinero de la venta forzada de las acciones de Elena, Isabel tuvo que restituir el valor del collar, y una parte le fue entregada a Sofía como reparación del daño moral. No era una fortuna, pero fue suficiente. Alejandro, liberado de la influencia de su suegra, revitalizó su propia empresa y comenzó a prosperar. Se mudaron a una casa linda y luminosa en la colonia Condesa, con un pequeño jardín para Mateo. El niño florecía. Hablaba en frases cortas, iba a una escuela especializada y sobre todo sonreía. Una tarde soleada, en el jardín de su nueva casa, mientras Sofía y Mateo plantaban flores, Alejandro se acercó, se arrodilló, pero no para ayudar con las plantas. Sacó una pequeña caja de terciopelo. «Sofía Reyes», dijo, su voz temblando de emoción, «pasaste por el infierno por culpa de mi familia. Me devolviste a mi hijo, me devolviste la vida. No quiero pasar un solo día más sin que seas oficialmente mi esposa. ¿Te casarías conmigo?» Sofía, con las manos sucias de tierra y los ojos llenos de lágrimas, se arrojó a sus brazos. «Sí, claro que sí». Mateo aplaudió, gritando, «¡Boda! ¡Boda!». La boda fue todo lo contrario a la fiesta de las lomas. Fue una ceremonia pequeña, íntima, en el jardín de su casa. Solo estaban su madre, ya recuperada, Carmen, que se había convertido en una segunda madre para ella, y sus amigos más cercanos. Mateo fue el encargado de llevar los anillos, caminando orgulloso. Cuando Alejandro y Sofía dijeron «sí, acepto», no estaban sellando solo un matrimonio, estaban celebrando la victoria del amor sobre el odio, de la verdad sobre la mentira. Fue un día perfecto, sin sombras del pasado, solo la promesa de un futuro brillante. Un año después de la boda, Sofía sostenía en brazos a una pequeña bebé, su hija, Ana. Tenía los ojos de Alejandro y la sonrisa tranquila de Sofía. Mateo era el hermano mayor más dedicado del mundo. Le leía cuentos a la bebé, le cantaba las canciones que Sofía le cantaba a él y la protegía ferozmente. La casa estaba llena de risas, de un tipo de felicidad que Sofía nunca creyó posible. Había pasado de ser la empleada humillada a ser la matriarca de una familia hermosa y fuerte. Su vida era un testimonio de resiliencia. Un día, el timbre sonó. Era una mujer que Sofía apenas reconoció. Estaba más delgada, con el cabello gris sin teñir y ropa sencilla. Era Elena. Venía sola. «Sofía, Alejandro, sé que no tengo derecho», dijo en la puerta con la mirada en el suelo, «pero supe que tuvieron una hija y solo quería felicitarlos». Sofía miró a Alejandro, quien asintió levemente. Era decisión de ella. Sofía respiró hondo, recordó el dolor, la humillación, pero luego miró a su hija durmiendo en sus brazos. «Gracias, Elena. ¿Quiere pasar a conocerla?» Elena entró, sus manos temblando. Cuando vio a la pequeña Ana, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas genuinas, de arrepentimiento. Es hermosa». Mateo se acercó con cautela. «¿Abuela?», preguntó. Elena lo miró. «Hola, Mateo, estás tan grande y estás hablando». Ella se arrodilló. «Fui muy mala contigo y con tu mamá Sofía. Lo lamento tanto. Perdí todo y me di cuenta de que lo único que importaba era la familia que destruí». Sofía vio a esta mujer. Ya no era la villana poderosa, sino una anciana sola y arrepentida. Sofía tomó una decisión, no por Elena, sino por ella misma y por sus hijos. «Puede venir a visitarlos, Elena, los domingos, si quiere». Elena la miró incrédula. «¿De verdad? El odio solo nos envenena a nosotros», dijo Sofía.
y en esta casa solo hay espacio para el amor y para los nuevos comienzos. Elena lloró y por primera vez abrazó a Sofía. No fue un abrazo de amistad, sino de paz. Sofía había recuperado su nombre, había construido una familia y finalmente había encontrado la fuerza no solo para luchar, sino también para perdonar, cerrando el círculo de su increíble historia de superación.